Seguimos con más información. Estamos ante las próximas elecciones, las PASO. Hoy vamos a tener la presencia de Alejandra Rodenas, ex jueza penal, candidata a diputada nacional por el nuevo espacio santafesino. Va a pelear la interna con Agustín Rossi. Doctora, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Usted se va de juzgado porque se jubila? Porque es una mujer joven. Por eso por eso pregunto. ¿Se va porque se jubila? ¿Porque quiere? No, renuncié. Hace 40 días presenté mi renuncia a mi cargo, después de 30 años de empleada, entre empleada, funcionaria y 18 años de jueza penal. ¿Y cuál fue la decisión? ¿Por qué ese cambio, dejar esa profesión? ¿Viste lo que pasa, toda una trayectoria? Que hay cosas que están atrás. Hoy me vine de rojo y negro, en realidad tendría que estar de azul y amarillo, vos estás de azul. Bueno, para los jóvenes a lo mejor no lo saben eso, hay un código, ¿no? Entre el apellido de ella y Rosario Central, pero es una decisión... Es una decisión fuerte, pero también es una decisión que tiene una atrás, tiene una historia, el lugar donde uno nació, el tránsito por la militancia universitaria, muchas cosas que te conforman, que construyen tu subjetividad y que en algún momento, bueno, sabés que me tocó lidiar con situaciones muy difíciles siendo jueza. El tema de los monos fue tal vez el tema detonante. Continuar con la investigación que se venía llevando adelante, concluirla. Y creo que, bueno, eso fue el final de una etapa de mi vida que creo que se terminó con éxito, felizmente. Y bueno, ahí hay el momento que dije, bueno, ¿por qué no el salto a lo colectivo? Cuando apareció este ofrecimiento. Sorprende desde el comienzo que hay una suerte de autocrítica hacia el peronismo y de las 3 elecciones consecutivas perdidas. Y esto está puesto de manifiesto en el tapete permanentemente, ¿no? Sí, porque yo creo que cuando uno habla de... Creo que la autocrítica frente a las derrotas hay que hacer una autocrítica. Esto es como cuando pasa en cualquier derrota, hasta las deportivas, ya que estamos usando la metáfora de mi historia. Y creo que es muy importante. Yo creo que la sociedad está muy cansada, está muy enojada. Tiene una impresión que comprueba día a día de que a veces la política es una política, digamos, transitada por la asperidad, por el grito, por esta cuestión de que si no estás conmigo sos mi enemigo, esta división, esta mirada binaria que se tiene muchas veces desde la política, y creo que la gente está pidiendo una política de reconciliación. Ojo, yo creo que nosotros tenemos muy claro nuestra posición frente a un modelo conservador que encarna el presidente Macri, pero también es cierto que apostamos a la gobernabilidad y esto es muy importante y el peronismo tiene que hacer esa mirada. Y darse una autocrítica acerca de las derrotas tiene que ver justamente con eso. ¿Qué pasó que hace 3 periodos que el peronismo no puede ganar Santa Fe y que perdió la nación? Creo que ahí hay un llamador. Conociendo el peronismo y mucho, y más al santafesino, no debe quedar del todo bien esa... Yo creo que sí. Vos sabés que en este nuevo espacio santafesino... Hablo de los dirigentes, ¿eh? Pero vos sabés que se ha generado algo muy interesante. Yo creo que a pesar de las derrotas, y esto es algo para señalar, tenemos muy buenos gestores territoriales, porque tenemos los senadores, 11 senadores departamentales que creo que llevan adelante una tarea titánica, los intendentes, los presidentes comunales y las organizaciones sindicales y sociales en este espacio, con lo cual se ha conformado un espacio plural, un espacio santafesino que piensa de Santa Fe y para Santa Fe. Fíjate qué dato te doy, es la primera vez en años que esta lista no se arma en un despacho de Capital Federal. Entonces, esto surgió de los territorios, de la fuerza de los territorios y de aquellos que gestionan bien sus territorios, aún en la adversidad que significa no tener un gobierno provincial afín y en este caso no tener un gobierno nacional que te ampare. Entonces, bueno, de alguna manera creo que eso hay que valorarlo y hay que llevarlo adelante. ¿Rodenas va contra el aparato partidario en la provincia de Santa Fe? No, al contrario. El aparato partidario lo que hizo fue llamar a un congreso, se definió que haya internas y creo que eso hay que respetarlo. Y bueno, vamos a una interna y hay que desdramatizar también las internas, hay que marcar las diferencias. Yo creo que nosotros tenemos una interna con 2 candidatos que expresan, creo que, posiciones más personalistas. Esta es una construcción plural, menos sectaria, más pensando en la construcción territorial. Por eso te digo de este espacio de Santa Fe y para Santa Fe, y también con una gran necesidad, más que necesidad, un deseo de que el electorado independiente sienta que aquí también hay una respuesta, porque es una respuesta plural. Y es una respuesta tolerante, inclusiva. Y creo que esto habla de un peronismo que se está preparando para transitar este siglo XXI con otras matrices ideológicas y se está pensando a sí mismo como una alternativa de gobierno también. Fue áspero el debate con Rossi el domingo. Fue un debate. Los debates tienen sus momentos de tensión, pero hay que transitarlos, hay que transitarlos. ¿Y qué propones si llegas?
Yo creo que, a ver, hay que trabajar dos temas que vos has seguido siempre. Uno de esos es el tema de la seguridad, inseguridad, este par que nos ha atravesado como provincia de manera tan dolorosa y tan terrible. Y creo que hay otra cuestión también que tiene que ver con lo que se viene en términos de la reforma laboral y previsional, que vamos a estar ahí muy atentos porque en los despachos ministeriales circulan los borradores de estas dos reformas que creo que pueden ser muy lesivas para la vida de los trabajadores. Puede haber una fuerte retracción de derechos, tanto en el campo laboral, porque se habla de una reforma a la brasilera, y tanto en el campo previsional, porque se habla hasta de una posible privatización enmascarada de las jubilaciones. Con lo cual, ahí vamos a estar muy atentos, y estando como siempre estuvo el peronismo, cerca de los que menos tienen y de los que más necesitan. Hay muchos peronistas cerca de Macri. ¿Qué opinión tenés de eso? Bueno, son opciones, son elecciones. Yo creo que nunca hubiese dado un salto de esa naturaleza, pero también creo que en algún momento hay que ponerse a pensar por qué pasan estas cosas. Esto también forma parte de la autocrítica. Hay muchos radicales cerca de Macri. ¿Por qué pensás que pasan estas cosas? Eso se lo tenés que preguntar a los radicales. No, podés tener toda una opinión. No, tengo una opinión. Yo creo que, bueno, de alguna manera Cambiemos ofreció y prometió un espacio de transformación. Mira, ¿no? Ayer lo escuchaba Lustó en el programa de Leuco, qué mirada interesante, ¿no? Decir, ¿qué es Cambiemos en realidad? Que en definitiva ha traicionado un poco esta oferta electoral que hizo de transformación y que de alguna manera se está convirtiendo cada vez más en el PRO y menos en Cambiemos. Y me parece que eso es lo que pasa y lo que ocurre. ¿Vos crees que el peronismo puede seducir al electorado independiente o siempre se habla del famoso piso y techo? No, yo creo que el peronismo tiene que retomar esa base histórica convocante, esto que tiene que ver con el movimiento nacional, con un movimiento que, por eso te digo, que se repiense como un peronismo nuevo. A ver, esta palabra nuevo es media difícil, pero un peronismo para el siglo XXI. Yo creo que se puede replantear eso porque lo ha hecho siempre, se ha reinventado muchas veces, ha transitado momentos más conservadores, como fue el periodo menemista, y creo que el tránsito también de los gobiernos anteriores, hay muchas cosas para rescatar, mucha ampliación de derechos que yo rescato personalmente, y creo que hubo políticas públicas de integración y de inclusión de las que no nos debemos avergonzar ni arrepentir, todo lo contrario, y creo que hay mucho por hacer todavía y mucho para incluir. Pero bueno, te reitero, este es un espacio, es una alternativa nueva dentro del peronismo que se da desde Santa Fe. Vamos a ver si esto es una especie de ensayo territorial que creo que nos va a ir muy bien y lo vamos a poder traspolar a otras provincias, ¿por qué no? Estamos frente a las PASO, la interna. Rossi está del otro lado. Representa el kirchnerismo, ese famoso núcleo duro que dicen es el que vota, no importa lo que ocurra, lo que haya ocurrido y lo que ocurrirá. Estamos en presencia de un núcleo duro. ¿Tu convocatoria a los independientes tiene de alguna manera llamar la atención de que puede quebrarse eso del núcleo duro del peronismo? Yo creo que si queremos ponerle un freno y un freno al modelo conservador, eso se hace desde una gran movilización. Y esa movilización, mira, las consecuencias del ajuste, del tarifazo y de todas las cuestiones que después vinieron y que son recortes a áreas sensibles de la economía, la apertura de las importaciones le está golpeando muy fuerte a una Santa Fe que vos sabés está atravesada de pequeños y medianos productores, pequeños y medianos comerciantes. Esto lo estamos sintiendo en las economías familiares y también en esas otras economías. Con lo cual yo creo que esa apertura, esa mirada que tenemos hacia el interior de Santa Fe, creo que puede ser muy convocante de esos sectores que hoy se están viendo perjudicados. ¿Y por qué no? De esos sectores independientes que a lo mejor apostaron al gobierno de Macri y hoy, ¿por qué no se sienten decepcionados y por qué no pueden votar al nuevo espacio santafesino? ¿Por qué crees que se cuestiona las PASO tanto en Capital Federal, en Buenos Aires? Y yo creo que, viste, es otro microclima el de Capital, ¿no? Yo creo que está bien, es cierto que habría que revisarlo. Hoy es la ley y la ley está para ser cumplida. Te habla una ex jueza, así que creo que esto es importante. Pero puede ser que haya cierta repetición. Ahora, lo que no eliminaría seguramente serían las elecciones de medio término, que eso es lo que está planteando el presidente. Las elecciones cada 2 años. Exactamente. Porque dicen que altera al país, ¿no? Permanentemente en elecciones. Es el argumento. Pero hoy son un llamador. Si nosotros le encontramos una vuelta a estas elecciones de medio término, ojalá, porque nosotros apostamos siempre a la gobernabilidad. Ojalá el presidente pueda leer, después de los resultados electorales, qué pasa en el país, porque hay mucho dolor y hay mucha exclusión y se han ampliado mucho la brecha entre ricos y pobres.
que algo que existía, es verdad que teníamos un índice de pobreza alto, pero bueno, no lo hemos podido revertir. Y esto está diciendo algo también, y es preocupante. ¿Qué representó el kirchnerismo para el peronismo, según vos? Yo creo que es una etapa muy interesante del país en términos de lo que te decía antes, de ampliación de derechos y de políticas públicas de fuerte inclusión. Yo creo que los últimos tiempos, yo rescato mucho el primer kirchnerismo, el de Néstor. Ahora, creo que en los últimos tiempos hubo una cuestión de una burocracia de la política, ¿no? Un personalismo excesivo, y creo que eso le hizo muy mal a las construcciones hacia los territorios. Y esto te lo digo, Alberto, no lo digo yo, esto lo dicen los compañeros y lo dice la gente que yo escucho en mi recorrida por la provincia de Santa Fe. Y creo que hay un cansancio de estas estructuras tan anquilosadas que creo que hay que transformar en estructuras más ágiles y con mayor representatividad. Y esto es lo que de esto estamos hablando justamente en este espacio territorial que obviamente convoco a la gente a que nos acompañe este 13 de agosto, porque creo que es un espacio interesante, rico, múltiple, plural, y me parece que expresa justamente esas cuestiones que siempre atravesaron al peronismo, y te vuelvo a repetir, que siempre tuvo una mirada también hacia los independientes. ¿Quién es tu referente en el peronismo en Santa Fe? Yo creo que hoy no hay un referente definitivo. Tengo aprecio por muchos dirigentes, te podría mencionar un montón de dirigentes a los que respeto y mucho, pero justamente esta construcción se ha dado así, en forma plural. Te escuché hablar de misoginia en el debate. ¿Vos crees que la mujer tiene su lugar hoy en la política definitivamente o sigue costando trabajo? Yo creo que sigue costando, pero ¿Sí? lo estamos ganando. Ganando como, bueno, a mí me pasó también cuando ingresé al tribunal, éramos 2 juezas penales y después luego ingresamos más mujeres. Creo que es un espacio que vamos conquistando y bueno, la lucha de las mujeres es una lucha muy interesante. Creo que es el siglo de las mujeres. Gracias por venir. Gracias, Alberto, a vos. Alejandra Rodenas, candidata a diputada nacional por el nuevo espacio santafesino. Vamos a hacer la pausa, ya volvemos.